Dicho método de ensayo y error se puede evitar en el método NTU, lo que ha permitido a este último método ganar popularidad gracias a su aplicación en diseño asistido por computadora. Sí. Este de, ok. De ahí tiene como origen en Case y London en 1984, cuando mostraron que las ecuaciones que describen un intercambiador de calor se puede escribir de manera adimensional que resultan en tres grupos adimensionales. La primera es la relación de la razón de capacidad. Esta se obtiene mediante esta fórmula, que debe de quedar claro que esta relación difiere de la relación R, que es la razón de capacidad térmica, usada en la determinación del factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica en la ecuación razón de capacidad, que es siempre menor que la unidad. La segunda es la efectividad del intercambiador de calor. Como pueden observar, se muestra en esta fórmula, que es la razón de la transferencia de calor real a la máxima transferencia de calor que puede ser posible si se trata de un intercambiador de contraflujo. La tercera es el número de unidades de transferencia de calor. Como pueden observar, esta es su fórmula y es donde el número de unidades de transferencia de calor es una medida del tamaño del intercambiador. La transferencia de calor real está dada por el balance de la entalpía de la ecuación, que A se puede ver, observar. Uriel, a ver, Uriel, ¿pasaste alguna otra diapositiva? ¿Estás en la uno? En No, esta es la 3. la 3. Es que yo aquí nada más estoy viendo donde dice método en el La TU, primera. la primera. Yo igual, compañero, solo se ve la primera. Ok, permítanme. Yo veo la 2. Ah, pero Ya la tú 3. tú porque seas palanca con Uriel, Ajá. Sí, ¿verdad? pues sí. Ok, ahorita pueden ver donde dice origen. El Sí. origen, sí. Sí. Ah, ok. Ya. Y ahora la Ahí se de... ve la primera relación. Ah, ok. Ah, Selección de la... pues, ajá, como les comentaba, son tres relaciones, que la primera es la relación de la razón de la capacidad. Como pueden observar, esta es su fórmula, que donde debe de quedar claro que esta relación difiere de la relación R, que es la razón capacidad térmica, usada en la determinación del factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica. En la ecuación, razón de capacidad es siempre menor que la unidad. La segunda es la efectividad del intercambiador de calor, que la efectividad es la razón de la transferencia de calor real a la máxima transferencia de calor que puede ser posible si se tratara de un intercambiador de contraflujo. La tercera es el número de unidades de transferencia de calor, que es donde el número de unidades de transferencia de calor es una medida del tamaño del intercambiador. La transferencia de calor real está dada por el balance de entalpía de la ecuación, que se puede observar aquí. Para saber utilizar bien los cálculos se necesitan tablas. En este caso, y sus propiedades y qué tipo de flujo se necesita. En este caso, encontré esta tabla que son las relaciones de la efectividad para los intercambiadores de calor. Y pues como pueden observar, hay de doble tubo, en flujo paralelo, en contraflujo, tubos y coraza, flujo cruzado, etcétera. También encontré que hay gráficas para sacarlo de la efectividad, en flujo paralelo, en contraflujo, también de bancos de tubos. Y hay otra tabla que es la relación para el NTU para los intercambiadores de calor, e igual como el otro, dependiendo de sus características del tubo. Como tercer método, le corresponde a mi compañera, Ania. Sí.
Bueno, este método PNTU es conocido como el método de la efectividad de las temperaturas. Este método fue desarrollado por London y Seba en 1942 y se basa en la determinación de dos números adimensionales, que a partir de ellos y mediante gráficas se puede determinar un tercer elemento con el que se puede calcular las temperaturas de salida. Este método asume que P es una función de NTU y R, donde P, NTU y R están definidos constantemente por el lado de un fluido 1 o un fluido 2. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Okay. sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí también se pueden utilizar algunas tablas para calcular la efectividad de las temperaturas, como la tabla que está del lado izquierdo, y del lado derecho está una ecuación para calcular el calor cedido por el intercambiador, ya sea en el lado del fluido 1 o del lado del fluido 2. A través de este método se evita cualquier posible confusión derivada de la selección de la capacidad calorífica mínima, en donde ahí se puede observar que la ecuación de R, que R es la razón de capacidad calorífica, y es la relación en términos de descenso de temperatura, ya sea por el lado del tubo o puede ser el incremento de temperatura del lado del fluido de la carcasa. Este método se usa en el cálculo de intercambiadores de calor para determinar las temperaturas finales de los fluidos de trabajo cuando se dispone de un intercambiador o se conoce su superficie de intercambio, como sucede cuando se requiere seleccionar un determinado intercambiador entre varios disponibles, o si se desea utilizar un intercambiador para un uso diferente de aquel para el que se diseñó. En este método, el flujo total de calor desde el fluido con mayor temperatura hacia el fluido con menor temperatura, y se expresa en la fórmula que está ahí de Q. También están las relaciones que se pueden obtener de las relaciones del siguiente método que va a explicar a continuación mi compañero. El método de diferencia de temperatura media logarítmica. Este método se utiliza para determinar la fuerza que impulsa la transferencia de calor en sistemas de flujo, usualmente utilizado para intercambiadores de calor. Se encarga de analizar la temperatura del fluido frío y del fluido caliente, teniendo como máximo de temperatura la temperatura del fluido caliente y como mínimo la temperatura del fluido frío. Debemos de tener en cuenta que debe ser un promedio de temperatura adecuado, la cual representa la forma en que varía la temperatura a través del intercambiador. En esta diapositiva podemos observar la forma en que se determina para los cálculos para un intercambiador de doble tubo flujo paralelo. Aquí podemos ver la determinación para un intercambiador de coraza y de tubos. A continuación podemos ver cómo se observan en las gráficas, tomando en cuenta que F es el factor de corrección para varias configuraciones de intercambiadores de calor. Y en esta última gráfica podemos ver la determinación para intercambiadores de tipo banco de tubos. Como todos, tienen sus limitaciones y sus suposiciones. Se ha supuesto que la variación de temperaturas entre ambos fluidos es proporcional a la diferencia de temperatura,
lo que hace es que sea un calor específico constante. Esta suposición es válida para fluidos con cambios de temperatura relativamente pequeños. Se asume que el coeficiente global de transferencia es constante. El enfoque para resolver esos tipos de problemas por medio de este método aplica sobre problemas estacionarios y no pueden emplearse para problemas transitorios, donde pueden producirse de manera temporal cambios de signo en la diferencia de temperatura. A continuación, mi compañero a explicarles el último método. El método Zicke-P fue propuesto por Müller por allí de 1967, donde lo que hace él es combinar la diferencia de temperatura media logarítmica y las del método ENTU. Este parámetro sí que se introduce como la razón entre la diferencia de temperatura real y la temperatura dirigente. La diferencia de temperatura de dos fluidos de la entrada T1 menos T1 mayúscula menos T1 minúscula. Tal que, como podemos ver, dice la fórmula que como se combina, pues entendemos que el parámetro de temperatura en la primera parte sobre el T1, T de temperatura 1 menos T de temperatura 1 minúscula, o igual al valor de la efectividad térmica, el épsilon menos NTU, igual también al parámetro P sobre NTU coma C. Siguiente, por favor. El factor de corrección de la diferencia de temperatura media logarítmica es F- el parámetro de temperatura, que es el teta m, sobre el MTDC. Esos, como vimos al principio de las diapositivas, forman parte de las fórmulas que vimos el primer método, y en el cual se puede escribir como F, el parámetro F es igual a NSF y sobre NTU, C, donde NSF es el número de unidades de calor transferida por intercambio de contraflujo. Para que así se obtiene para resolver la ecuación de épsilon. NTU significa número de unidades de transferencia de calor, por si no se había mencionado anteriormente. Donde el épsilon o la eficiencia térmica, por favor. Es igual a 1 menos exponencial paréntesis menos NTU paréntesis 1 menos, como vimos también, que era la razón de capacidad. Esa es donde volvemos a retomar esos términos o esas variables. Se cierran los paréntesis, igual es entre 1 menos razón de capacidad exponencial sobre NTU, paréntesis 1 menos razón de capacidad. Por favor, la siguiente, por favor. Para NTU, eso era para el anterior. Para NSF son las fórmulas que nos proporciona cuando 1 sobre 1 sobre menos R, que R es la resistencia o un parámetro. No, perdón, la R es la razón de capacidad térmica, que ahí es donde se voy a tomar logaritmo natural 1 sobre la razón térmica por el parámetro P, que es el que se dice que se requiere 3 temperaturas para su cálculo. Para cuando sea R es diferente de 1, o también podemos ver cuando para R sea igual a 1. Al combinar algunas ecuaciones nos da que el Zicke es igual al factor de corrección por el parámetro P, 1 sobre 1 menos Por 1 menos menos R. ¿Ande? Por 1 menos R de Ajá, menos FP R. por 1 menos R. Menos R, que es la razón de capacidad térmica, sobre el logaritmo natural de 1 menos R, P, se cierra el paréntesis y otra vez una división, 1 sobre P.
Así que la transferencia de calor posible es igual a U sobre S, o sobre que eso sí tuve una duda porque no vi en qué forma o dónde lo ponen como si fuera un término, pero yo lo que más pude ver sería serie y resistencia total, que multiplica a psique por la temperatura 1 mayúscula menos T1, y donde sí que es la función de PR y arregla el flujo de intercambiado, en el intercambiado. Y también podemos encontrar que él hizo una gráfica para poder encontrar estos corrección, donde podemos ver el parámetro P, el psique y 1 sobre NTU. Esas son las líneas rectas. Sí, sí. O sea que aquí necesitamos calcular el factor de P, que está en función de la temperatura, y sus valores van desde 0 hasta 0.9, y donde cruce con el inverso de las unidades de transferencia, al lado derecho encuentras phi. ¿Sí funciona? Hay Sí. diferentes gráficas para, por ejemplo, aquí tienes para un intercambiador de sencillo, ¿no? De entrada. Nomás yo lo que puedo encontrar es de este tipo de gráfica, porque en otras no, de hecho casi no encontré información sobre el último método. Donde más abarcan es el diferencia de temperatura media logarítmica y E menos NTU, pero esta sí casi no. Sí. Gracias. Muy bien. Pues no sé si los compañeros tengan alguna duda, algún comentario que hacer. Chamacos. No, chamacos no. Ingenieros, No, profe. ¿seguro? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan o algún comentario? Queda más de media hora todavía. Hay que preguntarle. Muy bien. En el primer método que está basado en la efectividad térmica y las unidades de transferencia, ustedes vieron o hablaron de la razón de capacidad térmica R y P. ¿Encontraron alguna gráfica donde se tenga la relación de estos dos parámetros para determinar los factores de corrección? ¿Puede repetirlo? Es que no lo entendí. Que si encontraron en el primer método, hablan ustedes de la razón de capacidad térmica R y de P. ¿Encontraron ustedes alguna dijeron que esta R es pues es una relación de temperaturas cuyo valor es menor que la unidad? ¿Hay alguna gráfica que relacione ese factor o esa razón para poder determinar las unidades de transferencia? ¿Encontraron algo de eso? Sería la de, bueno, es que aquí me aparece una gráfica sobre la corrección de un factor y la eficiencia de la temperatura. Y sí, solamente esa, profe. Bien, bueno, vamos a revisar
El lunes vamos a revisar otra vez este método. Vamos a... Si quieres a se ver. la comparto para que... Sí, pero compartimos. En el método de PNTU, dijeron que era necesario la determinación de dos números adimensionales. ¿Cuáles son esos números? Profe, sería la tasa de transferencia actual y la tasa de transferencia de calor máxima. De los números, me estás hablando de los números adimensionales. Sí, hablaron al principio de que este método PNTU tenía como requisito el cálculo de dos números adimensionales. Pregunto cuáles son esos números adimensionales, los nombres de los números, para que nosotros podamos diferenciar entre NTU y PNTU, que uno utiliza la razón o la capacidad térmica del intercambiador, y esta otra es el factor P en función de la temperatura. ¿Cuáles son esos dos números adimensionales? Prandtl y Nusselt. Prandtl, Nusselt. Bueno, muy bien. Y ecuaciones para esos números, pues no los buscaron. Pero bueno, es importante que nosotros veamos, pues, cuál es el fundamento de cada método para que nosotros podamos identificar cuáles son los datos importantes para seleccionar el método. Por ejemplo, en el método de la media logarítmica hay una condición muy especial, que se trabaja con intercambiadores, dice, en estado estacionario. ¿Qué significa que sea estado estacionario? ¿Qué significado tiene que sea estado estacionario? Las características no van a cambiar con el tiempo. Exactamente. En cualquier parte del intercambiador, las propiedades o los parámetros serán siempre los mismos, ¿verdad? ¿Y esto ocurre en la realidad o cambian las cosas? Es difícil que se mantengan estables y por lo regular siempre cambian. Ya. Entonces nosotros debemos esperar los extremos. Estos sistemas o métodos son ideales, por eso siempre se busca la modificación para poder conocer mejor los sistemas de trabajo, y precisamente en esa búsqueda de dar solución a esos problemas es que aparece el método PHI-P, que me dijeron que era la combinación de dos métodos anteriores. ¿Recuerdan cuáles son esos dos métodos?
Es diferencia de temperatura media logarítmica y NTU o epsilon NTU. Ok, correcto. Bien, entonces, siempre que hagamos así una presentación, por favor, les voy a pedir a todos los demás que participemos, que hagamos preguntas. Aquí no se trata de hacer quedar mal a nadie. Las preguntas siempre van en el sentido de ir construyendo más conocimiento, ¿sí? Y nosotros cuando preparemos una diapositiva o una presentación, pues siempre debemos preguntarnos qué me pueden preguntar aquí, o incluso podemos dejar dentro de la misma diapositiva indicado que dejar una señal como para que alguien nos pregunte algo que nosotros ya de antemano revisamos, discutimos y podemos dar una respuesta correcta. Está bien, la presentación está bien. Creo que para hacer el primer experimento está bien, nos hace falta pues mayor, a lo mejor más búsqueda. La información la encontraron en algún libro. En un PDF. En un PDF, pero el libro. No. En una tesis yo encontré un poco. Yo encontré intercambiadores de calor del Centro de Investigación de Energía Universidad Nacional Autónoma de México, noviembre 20 de 2007. Y viene de lo que intercambiadores de calor, tipos de intercambiadores de calor según su operación, funcionamiento de los intercambiadores de calor y comparación de tipos de intercambiadores, aplicaciones de intercambiadores de calor y las conclusiones. Bueno, precisamente es lo que hace falta. Después de la presentación, conclusiones, recomendaciones y la bibliografía consultada. Eso es fundamental, eso es importante en la presentación. Si ustedes ven en su lectura básica, en todo momento yo voy colocando ahí un número, termina un texto, coloco ahí un número entre corchetes cuadrados. Ese número es la cita bibliográfica de donde saqué esa información. Y van ustedes a la cita bibliográfica y a lo mejor tiene ahí el nombre del autor, el nombre del libro, el capítulo, la página y el año. Si yo quiero verificar ese dato, voy a la bibliografía y rápidamente encuentro el dato que me está causando la duda. Por ejemplo, cuando presentaron el segundo método y dijeron que era necesario determinar dos números adimensionales. Si hay ahí donde dice es necesario la determinación de dos números adimensionales, y ahí coloco la cita bibliográfica, yo como lector, como participante en la plática, que me surge la duda, veo que está ese numerito ahí, y aquí allá en la casa busco esa referencia bibliográfica y digo, a ver cuáles son esos dos números. Pues ese es el número de Prandtl y el número de Nusselt. Correcto. Para eso sirven las referencias bibliográficas, para que el que lea el trabajo o el que vea el trabajo pueda despejar sus dudas. ¿Sí? Eso debemos nosotros tomarlo siempre como una herramienta de trabajo. Siempre tiene que ser así. Porque de esa manera vamos a ir nosotros apropiándonos de una metodología de trabajo, de una metodología para poder exponer nuestros resultados y mostrar
cómo fue que nosotros analizamos y discutimos los resultados que estamos presentando, además de sacar conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, ahorita faltan datos, o salió una información en la última presentación que dice, es que había muy poca información disponible. ¿Sí? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo resolviste tú tu falta de información? ¿Sí? Por eso es necesario las recomendaciones. Siempre que desarrollemos un tema así, además de la presentación, del desarrollo del tema, pues deben venir conclusiones, recomendaciones y bibliografía. ¿Sale? Sí, profe. Órale pues. Dale pues. Entonces, seguimos el lunes si Dios quiere. Sí, profe. Sí, profesor. Órale pues. Ok, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta Cuídense luego. mucho. Buen fin de Hasta semana. luego, profe. Igualmente, cuídese. Hasta luego. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.